Bienvenidas entonces a nuestro módulo número 9, creo que clase 16, si mal no estoy. Y entonces vamos a ver el genograma. Entonces el contenido, vamos a ver, bueno, qué es y para qué es útil. ¿Cuál es la diferencia entre genograma y árbol genealógico? Me refiero como herramienta gráfica. Algunos elementos para tener en cuenta antes de comenzar a hacer ese genograma. Algunos símbolos, digamos como elementos claves, porque el genograma utiliza una serie de códigos de interpretación, digámoslo universal, digámoslo así. O sea, esto casi es un idioma gráfico, ¿de acuerdo? Entonces hay una serie de símbolos que ya están estandarizados para que si tú haces un genograma y a otra persona que sepa trabajar genograma, entienda muy bien eso que tú graficaste. Y entonces también es esencial que si uno lo grafica, pues también después lo entienda. Traigo un ejemplo, testimonio, digamos, de lo que puede ser y para qué puede ser útil en esta dinámica de sanación del árbol familiar. Y bueno, es posible, ojalá, por lo menos dejemos como un esquema, una base para que dibujes tu genograma. ¿Listo? Yo poderte acompañar como en ese ejercicio. En caso en que no alcanzaras, entonces, bueno, ya la idea es que te pongas juiciosa, aplicadita, hacer ese ejercicio. No es un entregable, sino que con lo visto en esta clase puedas como estructurar o puedas hacer como tus primeros dibujos vinculados con el genograma. Muy bien, entonces antes de comenzar, cerramos nuestros ojos, nos unimos en una intención amorosa, respiramos. Y nos unimos en una intención amorosa de poder seguir hoy caminando juntas, hoy espero llevándonos una herramienta que sea útil, también para poder integrar, me refiero para poder incluir a quienes hayan sido excluidos, para poder ver incluso lealtades, dinámicas que se han repetido. Entonces nos abrimos como a esta experiencia, una experiencia a través de un dibujo, a través de lo gráfico, honrando a todos los integrantes de nuestro sistema familiar y en quienes están ahí registradas esas historias. Entonces, con absoluto respeto y amor a la vida, hoy abrimos este espacio. Muy bien, entonces en este primer segmento, en esta primera parte del video, creo que alcanzo a ver definición, utilidad y a tener en cuenta. Y en el segundo segmento ya los símbolos, porque este tercer tema es un poquito más robusto. Entonces, muy bien, ¿qué es el genograma? Entonces, el genograma se utiliza a nivel terapéutico, ¿de acuerdo? O sea, una de sus grandes aplicaciones es una herramienta de integración o de sanación y de sanación. La desarrolló Murray Bowney, digamos, como desde la aplicación psicológica, que utilizó para registrar de manera gráfica y resumida los miembros de la familia y sus relaciones, las relaciones que se establecen entre ellos, sucesos importantes de la historia. Entonces, he ahí donde está la gran diferencia con el árbol genealógico. Aquí en esta gráfica tú estás viendo un árbol genealógico. Entonces, cuando uno grafica el árbol genealógico, digamos, honra la jerarquía, porque dices, bueno, aquí estoy yo, y aquí está mi mamá, y aquí está mi papá, y aquí están sus padres, o sea, los abuelos por lado y lado. Entonces, el árbol genealógico, ¿se acuerdan los órdenes del amor? Honra la jerarquía. Es un preámbulo el árbol genealógico, ¿de acuerdo? Porque el genograma pues también incluye ese tema de jerarquía. La diferencia es que el genograma nos habla de la calidad de las relaciones. Esa es como la principal diferencia. Y puedo utilizarlo para también graficar temas de enfermedades, temas de exclusiones, por ejemplo, o sea, de poder incluir a alguien en el sistema y graficarlo de qué relación y por qué lo estoy integrando. Entonces nos habla sobre una historia relacional de la familia, o sea, aparte de la jerarquía, o sea, el orden a cada uno, también el tema de cómo se dio esa historia, cómo se dio esa relación. Entonces, bueno, permíteme aquí dice, bueno, la mejor manera de conocer las relaciones familiares de una persona es por medio de un genograma.
Con ello se simplifican las generaciones a tan solo líneas y dibujos. Se cuentan unas historias complejas y entonces le permite a uno como tener un panorama grande, o sea, ver un bosque y poder identificar como lo mencioné de manera inicial, cosas que se repiten, historias que se repiten, lealtades, da paz. O sea, uno hacer el genograma cuando incluye a quien ha sido excluido, cuando uno ve como ordenadito el tema, eso a uno lo llena de profunda paz. O sea, ahí vaya el preámbulo del testimonio de lo que se siente hacer un ejercicio de estos de inclusión. O sea, no es más allá que un dibujo per se. La invitación es a que cuando lo hagas es a poder contar ahí tu historia. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta que hay que tener en cuenta, pues antes de escribir, antes de graficar el genograma. Entonces, y esto, pues por supuesto, nuestras familias nos definen y condicionan de diferentes modos, tanto a través de los sucesos históricos familiares como de las relaciones entre los miembros. Incluso aquellos que no tuvieron familia o se distanciaron de la misma, también se ven afectados por su ausencia. O sea, aquí están hablando de estos excluidos. Y entonces el genograma es una manera simbólica, casi ritual, de poderlos incluir. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se hace un genograma? En, la primera es pues la recopilación de la información. Entonces es posible que en este ejercicio pues tú vas a alcanzar como a graficar desde tu hogar nuclear, o sea, me refiero a tú, papá, mamá, hermanos, pero la idea es que de aquí surja como esa iniciativa de poder recopilar mucha información. O sea, esto es un buen pretexto también para indagar y entrar a contar la historia. Entonces, lo primero es recopilar esa información y luego volcarla en la manera esquemática del genograma. Y esto puede convertirse, y esto así fue como lo viví, como un modo de honrar a quienes nos precedieron, pero de tener conversaciones con la familia. Entonces es ir a visitar a la tía, a la hermana de la mamá o a la hermana del papá. O sea, siempre en la familia hay alguien que tiene muy buena memoria y que tiene la historia, unos más que otros. Entonces a veces no es necesario recurrir necesariamente a papá y mamá, ellos tienen parte de una historia, pero también es las tías, ¿de acuerdo? Y por el lado de incluso tías abuelas, o si están vivas las abuelas, los abuelos, y siempre habrá alguien, reitero, que tenga buena memoria. Entonces es como sentarse uno con ella a trazar, a escribir, a decir, a ver, ¿cómo es que se llamaba? A ver, tú tenías cuántos hermanos, talaban, ¿y cuál era el mayor? Fulano, listo, y sutano, y de ellos, ¿qué te acuerdas? No, que era no sé qué, y de qué murió, y qué enfermedad padeció, y cómo fue su vida. Entonces uno anota, escribe y escribe y escribe. Entonces, esto ahí estamos sanando árbol. Ahí estamos sanando árbol porque estamos, ¿recuerdan los secretos? Ahí surge información que estaba por allá guardadita o que requería ser dicha o que requería ser recordada. Entonces, bueno, primera fase, recopilar información. Es necesario conocer una serie de símbolos, que es parte de lo que vamos a ver en esta clase, de adquirir algo de habilidad para combinarlos de manera legible. Entonces, aquí te voy a compartir algunos tips y adelanto, termina uno haciendo muchos borradores, no va a quedar perfecto a la primera, porque es que a veces uno se da cuenta que empezó en chiquito y se le creció y entonces había mucha gente que uno empieza a incluir y después no sabe cómo incluirlo. Y entonces hay versión 1, versión 2, versión 3. O sea, hay que hacer muchos borradores y tener mucha paciencia, ¿de acuerdo? Hacerlo en lápiz es una gran recomendación. En un papel cuadriculado, si eres generación de papel y lápiz, o sea, antes de pasar, hay software para hacerlo, pero sugiero que primero el ejercicio sea papel y lápiz, donde puedas borrar, donde puedas escribir. Y reitero, paciencia porque la primera no va a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Entonces, a tener en cuenta, bueno, antes de comenzar, entonces, elementos. El genograma es este esquema que están viendo aquí en la parte derecha de la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces esto nos está contando a través de estos símbolos, de esta rayita que tiene un par de rayitas oblicuas, a través de que son bolitas, cuadraditos, a través que aquí hubo como este tema, entonces aquí, esto nos está contando una historia relacional. ¿Quiénes fueron los padres, hijos, luego qué pasó?
dos sistemas familiares que se unieron, entonces, bueno. Entonces, a ver, entonces el primer esquema, como esquema, es el trazado de la estructura familiar. Entonces, este nivel es el eje principal del genograma. Aquí se representan como los miembros de una familia están ligados entre sí, tanto biológica como legalmente. Entonces, aquí entran, vamos a ver en los símbolos, me refiero, entran a los hijos, o sea, los que comparten sangre, pero también están las esposas, las primeras esposas, segundas esposas, terceras esposas, las amantes, las personas, los hijos reconocidos, las adopciones, o sea, entonces por eso es un vínculo de tipo biológico y legal también. El segundo paso, pues es el registro de la información familiar. Entonces, la información sobre el funcionamiento, los datos más cercanos o menos, los datos más o menos objetivos sobre el funcionamiento emocional, social, médico de los diferentes miembros. La información recogida de cada persona se indica junto a su símbolo. Hay también una información demográfica. Entonces, esto ya es, por supuesto, un nivel más avanzado de información. Muchas veces no alcanzamos a tener la totalidad de todos, pero al menos empezar por, bueno, los padres, los abuelos, cuándo nacieron, cuándo murieron, qué fecha. Si uno pudiera recopilar la fecha del matrimonio, la fecha del divorcio, vuelvo y reitero, o sea, esta información de fechas específicas sería ideal. Y uno, resulta que el genograma también se vuelve vivo, o sea, se vuelve una documentación viva. Entonces, al principio a uno le falta un chorro de información. Al principio tiene uno escasamente los nombres. Y de pronto por allá en una conversación alguien sabe o uno tuvo la fortuna de visitar el registro no sé qué del pueblo donde nacieron y entonces resulta que recabó, consiguió información que complementa esa información inicial. Entonces uno va y lo anota ahí en el genograma. Entonces esto se vuelve casi un proyecto de largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces no es algo que yo empiezo y finalizo y chao, sino algo que se mantiene y que uno lo termina alimentando con una conversación, etcétera. Hay también páginas web y esto me refiero tanto a los software para hacerlo a nivel online, como las páginas de investigación que le ayudan a uno a conseguir información de los ancestros. Hay una que se llama Ancestry, otra que se llama, hay varias, o sea, tres que son famosas. Esto puede ser, el mensaje es, puede ser tan profundo como uno lo elija, ¿de acuerdo? O sea, esto se vuelve vuelvo y reitero, como un ejercicio vivo que puede durar el resto de la vida. Muy bien. Sucesos, la otra capa de la información, sucesos familiares críticos. Entonces aquí implican cambios importantes que dan sentido a la historia familiar, como por ejemplo fracasos, éxitos, migraciones, entre otros temas. También suelen registrarse al margen del genograma, o sea, como notas a pie de página. ¿Listo? Entonces también ahí se enriquece. Y como cuarto elemento, como clave, está pues la delineación de las relaciones. Entonces, en este nivel, la caracterización se basa en el informe de los miembros de la familia y en observaciones directas. Pues me refiero a lo que tú sabes, tus hermanos, los hijos de tus hermanos o tus padres, o sea, a eso se refiere con observación directa. Nos permite ver el nivel de conflicto de una familia. ¿De acuerdo? Al tratarse de relaciones muy complejas, a veces se representan en un genograma aparte, o sea, se hace como una especie de mini genograma para detallar si hay algo que está muy enredado y que requiere como tener un zoom, ¿no? Es como si le abriera una pestaña así grande, digo, aquí está ese detalle de esto, aquí de este suceso, porque aquí hubo algo como hijos no reconocidos o algo que como que no se sabe quién fue el padre y entonces, en fin, o sea, esos enredos que tenemos, esos secretos que tenemos en las familias. ¿Listo? Entonces también se puede hacer como genogramas anexos, a eso me refiero. Entonces, listo, con estos, básicamente con estas cuatro partes como de elementos, y esos son los aspectos a considerar, estaríamos listas para entrar en el lenguaje simbólico del genograma.